Dios bendiga a todos en el nombre de Jesús. En esta mañana vamos a tener el estudio de la palabra en el libro de Hechos 6, bajo el tema elección de los 7 diáconos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos de ese trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. De Jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron el pueblo a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. En esta lectura podemos ponerle el tema el primer mártir. El primer mártir que hubo fue Esteban. Aquí fue la elección de los discípulos y había tanto trabajo en esa obra que no se daban abasto a atender a todas las personas. Había mucha necesidad y se estaban descuidando de las viudas. Eran desatendidas con la distribución diaria. Las viudas eran ayudadas por medio de esa iglesia de ellos. Les distribuían alimentos, les ayudaban con las cosas necesarias, pero estaban siendo desatendidas y había mucha queja. Entonces los 12 convocaron a una multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir en las mesas. Los que estaban acostumbrados a predicar la palabra, ¿verdad?, no podía estar predicando la palabra y atendiendo a la gente. Entonces se vino una idea entre ellos y dijeron: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes se encargaron de este trabajo. ¿Por qué cree usted que siempre encontramos en la palabra de Dios llenos del Espíritu Santo? ¿Usted cree que los llenos del Espíritu Santo eran a los que ahora creen que están llenos del Espíritu Santo? Aquí hay hemos estudiado a través de la palabra que los frutos del Espíritu son amor, paz, fe, esperanza, paciencia, confianza, templanza, mansedumbre. Ahí están todos los frutos que son amor, fe, paz, gozo, mansedumbre, templanza, fe, pureza. Ahí están todos los frutos del Espíritu Santo. Y eso es a lo que ellos se referían, que dieran testimonio con sus vidas de la llenura del Espíritu Santo. Y sobre todo ellos, ¿verdad?, lo que más resaltaba era el amor a la obra del Señor.
No es lo que ahora la gente le han metido en sus cabezas, que ser lleno del Espíritu Santo es que te impongan sus manos y que tú caigas al suelo. Eso no es así. Hay otras doctrinas también de que tú tienes que hablar en lenguas, si no, no tienes el Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que la iglesia esté transversando la palabra cuando se refiere a los frutos del Espíritu Santo, la llenura, cuando la persona está llena de amor por el ser humano, cuando la gente tiene fe, cuando la gente tiene gozo, cuando la gente su carácter es manso, cuando tiene templanza en su carácter, que sabe controlarlo, cuando hay benignidad, cuando hay bondad, cuando hay pureza, cuando tiene paciencia? Todos esos son los frutos del Espíritu Santo. Y allí les decían: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros, si nos ponemos a ver cómo está la situación de la iglesia hoy en día, se supone que hay congregaciones que tienen todo bien ordenado y delegan cosas a personas que lo hagan. Pero estas personas no tienen los frutos del Espíritu Santo. Y ellos pasan hostigando, pasan maltratando. Ellos son unos verdugos y a las personas las tienen como unos mártires. Y eso no es agradable a los ojos de Dios. Y aquí en el 4 dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ellos iban a seguir orando y ellos iban a seguir predicando la palabra, porque iba a haber gente idónea entendiéndose, atendiendo a las personas necesitadas, como eran las viudas de ese tiempo, que las habían desatendido en la distribución diaria, en la ayuda que tenían que darle. Y agradó esta propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Qué bonito es cuando un pueblo de Dios se sabe elegir por su buen testimonio, y ellos ponen en práctica lo que han aprendido, lo que hay dentro de sus corazones y sus mentes. Dice que aquí crecía la palabra del Señor cuando se organizaron, porque unos oraban, predicaban la palabra, y otros atendían las necesidades de la iglesia. Entonces se vino un crecimiento tremendo en la palabra del Señor, y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Estaban viendo que valía la pena involucrarse en la obra, trabajar para la obra del Señor. Pero aconteció algo muy triste después de que hubo este gran mover. Vino un arresto a Esteban, el primer mártir. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, porque Dios lo usaba en gran manera. Y entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Empezó a sentir envidia, empezaron a hacer contienda contra de este siervo del Señor, y empezaron ellos a perjudicar contra él. Pero ellos estaban disputando con Esteban. Querían la posición que Dios le había dado a él, que es una posición que nadie te la quita. Pero no podían resistir a la sabiduría del Espíritu Santo con que él hablaba, la autoridad. Qué bonito, ¿verdad? Es cuando las personas tienen la sabiduría de Dios y al Espíritu en su vida. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y como eso allí era tan delicado, ¿verdad?, el hablar contra Moisés,
el hombre que Dios usó como líder para sacar al pueblo de Israel de la cautividad, de la esclavitud en Egipto, y hablar de Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiéndolo lo arrebataron y le trajeron al concilio. ¿A quién? A Esteban. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Qué hipocresía, ¿verdad? Él andaba haciendo las cosas bien y salieron testigos falsos, cuando la Biblia dice que Dios odia a los testigos falsos. Dios aborrece, y no debemos de prestarnos para ser testigos falsos, porque tendremos nuestro merecido castigo. Y ellos se pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Qué mentirosos, qué hipocresía. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Qué bonito cuando una persona está lleno de la presencia del Señor, que se asemeja a un ángel. Así lo compararon ellos, pero yo diría, miraron el rostro de Jesús en él, porque él era un hombre temeroso de Dios, un hombre lleno de la sabiduría de Dios y un hombre lleno del poder de Dios. Y el sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de la tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual será siervo, y después de eso saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión así a Abraham, engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, rey de Egipto, el cual lo puso para gobernar sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Luego, cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado al faraón. Y también que José que era del linaje de José, ¿verdad? Cuando José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado al faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a sus padres Jacob y a toda la parentela de él, ¿verdad? Y en número de 75 personas, qué cantidad tan grande, ¿verdad?, había allí. Pero Dios tenía un propósito en haber levantado a José, porque él iba a ayudar a su familia. Y así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor y Siquén. Pero estamos aquí hablando de que el pueblo, en ese pueblo había mucha envidia desde el principio, ¿verdad? Había mucha envidia, y él les estaba explicando a ellos todo eso que estaba aconteciendo. Y le sigue narrando aquí en el libro de Hechos 7.
Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, y el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón le recogió y lo crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón al visitar a sus hermanos y a los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió y hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo lo rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quiénes quieres tú matarme como mataste a aquel egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró a sus hijos. Había un pasado en la vida de Moisés. Él había matado a aquel hombre, ¿verdad?, que habla ya. Y según él nadie se había dado cuenta, pero aquí se le fue revelado. Y pasaron 40 años y un ángel se le apareció en el desierto del monte de Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, y temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido y he descendido para librarlo. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. Y a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Y este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Y este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios, que de entre vosotros, hermanos, como a mí, a él oiréis. Y este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos, y al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo a Moloc y a la tierra de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. O transportaré pues más allá de Babilonia. Y tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibió a su vez por nuestros padres. Lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Y este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Y si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies,
¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregados y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no las ha guardado. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Puede darse cuenta el tipo de personas conocedoras de la palabra, conocedores de la ley, conocedores de todo, y cómo se comportaban, como hoy están comportándose en las iglesias. Esto no es nuevo, esto ha seguido de generación en generación. Las congregaciones están llenas de gente linda, como de gente hipócrita, como de gente falsa, como de gente envidiosa, como de gente que no deja que el otro prospere en el Señor, sino que le mete zancadillas y le levanta mentiras, le levanta calumnia y hace contiendas y, y trata de convencer a personas que son bien frágiles de sus oídos y les meten mentiras y los ponen como testigos falsos porque aquellos creen en ese líder fuerte que los está guiando, es el líder que no tiene los pies puestos sobre la tierra y tiene una aureola en su cabeza y lo ven como un santo. Ten cuidado, hermano. Ten cuidado de estar admirando al hermano que predica bonito. Ten cuidado con aquel líder que está haciendo las cosas de una apariencia bonita, pero que al final tiene hipocresía en su vida. Está lleno de hipocresía. Y lo que es un contencioso que te saca plática a ti para ver qué dices, para ir a hablar. Mire lo que hicieron con este Esteban, un hombre lleno del poder de Dios, un hombre lleno de sabiduría, porque hablaba la verdad, lo apedrearon, porque les contó la historia que pasó con Moisés, le contó la historia, lo que pasó con José, y a ellos les molestaba cuando alguien habla con la verdad, les molestaba cuando él habló con las Sagradas Escrituras y les dijo todo lo que había acontecido, y se enfurecieron y lo mataron a pedrada. Pero ¿qué pasó? Que el rostro de Dios se reflejó en el rostro de Esteban. ¿Por qué? Porque era un hombre lleno del poder de Dios. Era un hombre que habitaba en su corazón la presencia del Espíritu Santo y era un hombre lleno de sabiduría. ¿Cree usted que fue justo lo que pasó, que lo mataran a pedrada? Quizás usted diga por qué Dios no lo salvó de morir apedreado. Pero como Dios es tan perfecto, Él es soberano, este hombre ya estaba en el cielo mismo, ya su vida estaba enteramente en el cielo, desde que estaba haciendo la obra del Señor. Este hombre ya era como un ángel ante los ojos de las personas porque era un hombre que tenía un testimonio vivo de lo que hacía, un hombre de un corazón humilde y sincero, un hombre que hablaba con la verdad, que hablaba con la palabra de Dios, un hombre que no se retractaba de lo que él hablaba porque era un hombre que peleaba por la fe del Señor. ¿Peleas tú por la palabra de Dios? Pero hoy lo que pelean son posiciones, hoy lo que pelean son nombres, rótulos. Somos la mejor iglesia, somos la iglesia punta de lanza,
somos la mejor congregación, tenemos el mejor templo. ¿Crees tú que eso le agrada al Señor? Que tú te jactes porque tu congregación es inmensa, que tú te jactes porque el templo que tienes es un templo lleno de lujo, que tú te jactes porque tú tienes la gracia de poder hablar bonito, que tú tienes la gracia de convencer a las personas con tu astucia y tus mentiras. ¿Crees que eso le agrada al Señor? No, hermano, eso no le agrada a nuestro Dios. Y pongámonos a cuenta con el Señor. Si Esteban fue un mártir que murió apedreado a causa del Evangelio de Cristo, nosotros no vamos a ser apedreados a causa de la defensa de la palabra de Dios. Porque si estamos haciendo las cosas mal, quien va a avergonzarlo es el mismo enemigo de Dios, el dueño de las tinieblas, el que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él es el que avergüenza a los que hacemos las cosas mal. Él es el que nos avergüenza, el que nos señala. Él es el que hace todo por destruir lo que ya está casi por destruirse, pero empecemos a enmendar nuestros pasos y a hacernos un autoexamen y digamos si estamos haciendo bien las cosas para Dios o no. Porque tú no eres un mártir porque haces las cosas bien, eres un mártir porque haces las cosas mal. Sufres porque andas mal, porque tu corazón anda lleno de amargura, porque tu mente maquina contra el mal, pensando qué vas a hacer, qué mentira te vas a levantar contra aquel siervo que sí está haciendo las cosas bien. No critiques, no hagas las cosas así de esta manera. Sé sabio, quédate callado. Usa la palabra con denuedo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y si en tu congregación te han dado un puesto de un líder, haz las cosas bien. No te aproveches de tu cargo, no te aproveches para explotar, para hostigar, no te aproveches, porque la vida te pasará factura. Serás avergonzado públicamente cuando tú crees que estás firme, cuando tú crees que tú andas mejor que otros. No, no es uno el que tiene que decir que anda bien, es Dios mismo quien nos juzgará. Si tú eres una persona de oración, aleluya, gloria sea al Señor, la gloria sea para mi Dios, pero no te jactes. Nunca digas para que la gente sepa a qué horas tú estás levantada orando. No lo digas, no hay necesidad que lo hagas. No tienes que decirlo. Si tú eres una persona de oración, todo el mundo podrá decir, yo no sé, ese hermano, esa hermana, que cuando me habla, yo siento algo bien bonito. Cuando yo le digo algo y le pido un consejo, me da unos consejos tan sabios. Cuando leemos la palabra y habla la palabra, qué bonito siento, como que se me quitan cargas de mí. Pero eso lo va a decir las demás personas. Y no espere que lo hagan, pero eso lo va a hacer las demás personas, quienes hablarán bonito, hablarán en bien de ti porque estás haciendo las cosas bien. Pero no vivamos esperando, hermano, que nos aplaudan. No vivamos esperando que nos pasen eh, adulando, diciendo que oh mujer, ay, qué mujer de Dios Altísimo. No, hermano, mire cómo eran los cristianos primitivos, cómo sufrían, cómo eran criticados, pero la gracia de Dios prevalecía en ellos. Y crecían numéricamente y espiritualmente, crecían porque Dios añadía a los que iban a ser salvos. ¿Y qué pasa ahora? Que en vez de crecer, se desertan. Un montón de gente que se ha desertado de las congregaciones porque algunos de ellos han sido maltratados, engañados, manipulados, estafados y todas las cosas malas han venido a sus vidas por causa de aquello que les dirigen. Otros se han ido para otras congregaciones por lo mismo, ¿verdad? No han querido perderse y han buscado dónde congregarse. Y bendecimos a aquellos que han abierto las puertas de su corazón primeramente para recibirle y han sanado sus heridas a través de la palabra. Benditos aquellos pastores que reciben las ovejas heridas, que vienen maltratadas, que vienen sufridas y aún las que vienen enfermas porque ellos tratan de sanar sus corazones. Cuando van a recibir a alguien en su congregación, lo primero que le dicen
que vaya a hacer las paces con el líder, con el pastor donde estuvo, y que mientras no haga las paces allá no lo puede recibir, porque la persona es libre de congregarse de donde quiere, pero no tiene que andar cargando los problemas, sino que tiene que liberarse de ellos y estar en una congregación donde se predica de verdad la palabra de Dios y no hay inventos, esas doctrinas inventadas que hay ahora en miles de congregaciones, que eso es lo que tiene a la gente frustrada. Eso es lo que tiene la gente frustrada. Debemos de ser personas de una disciplina de oración, debemos de ser personas de una disciplina de la lectura bíblica, debemos de ser personas que nos congregamos normalmente, ¿verdad? De una manera normal. Si usted puede ir todos los servicios de la noche que hay en la semana, pues qué bonito es, ¿verdad? Qué buen tiempo que se puede pasar en una congregación. Pero si no puedes hacerlo, hazlo siempre y cuando puedas hacerlo, pero no lo pongas como muleta de decir que saliste muy tarde del trabajo, que estabas muy cansado, que te llegó una visita, que no sé qué, porque a Dios le tenemos que dar el primer lugar en todo. Llévate la visita a la iglesia, llévatela y dile, mire, yo tengo compromisos ahora de ir a la iglesia, si gusta, acompáñeme, pero yo tengo que ir a la iglesia porque no voy durante toda la semana y hoy es un día muy especial. Y aproveche a llevarse a esa persona de invitada a la congregación. Y si esa persona verdaderamente es su amiga, su amigo, lo va a visitar siempre y le va a decir, vamos a la iglesia, él mismo lo va a usted a animar para que se congregue. Y si no, no lo vuelve a visitar. Así conocí yo amistades. Los invitaba a la iglesia a la hora que yo tenía que irme y no volvieron a visitarme. Gloria a Dios por ello, porque no debe de haber nadie que se interponga en los momentos sublimes en los cuales usted quiere estar en la presencia del Señor. Debemos nosotros de aprender a tener carácter y no dejemos que el amigo nos absorba el tiempo de Dios, sino que nosotros tenemos que aprender a decirle, fíjese que hoy voy a ir a la iglesia, así es que si me quiere acompañar, porque yo ya me voy a alistar para irme. Así hágalo. Y si desde un día antes le dice, eh, Julana, voy a ir a visitarla, ¿qué día? El domingo a tal hora. Ah, mire que la podré atender solo por un par de horas porque tengo un compromiso, tengo que ir a la iglesia y el domingo es el único día que puedo dedicarle al Señor y si gusta me acompaña, me la llevo también. Pues no le va a llegar porque no le quiere, a esa persona no le gustan las cosas de Dios, no le va a llegar. Entonces, ¿será posible que puede ser una buena amiga suya si es enemiga de Dios? Analícelo, se lo dejo de tarea. Pero ahora quiero concluir con la palabra, ¿verdad? Cuando a Esteban lo apedrearon, que fue apedreado, lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. ¿Por qué lo apedrearon? ¿Porque era una persona mala? No, no lo apedrearon por eso. Le echaron fuera de la ciudad, lo apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Mire qué corazón. Él no le dijo al Señor, castígalo, mira lo que están haciendo conmigo. No, no les tomes en cuenta este pecado. Él los perdonó. Y qué privilegio de ser perdonados por alguien. Pero qué mal por ellos. Solo Dios sabe el final de ellos. Pero en esta mañana nosotros le damos gracias a Dios porque Dios es bueno, porque grande es su misericordia, porque Dios nos enseña a través de su palabra que tenemos que aprender a caminar en pos de Él, pese a las circunstancias, pese a los problemas, pese a cualquier cosa mala. Pero nosotros que somos hijos de Dios, que conocemos la palabra, sabemos que la vida del cristiano no es de comodidades. La vida del cristiano no es que usted va a estar lleno de manjares, de lujo. No, la vida del cristiano viene acompañado de sufrimiento, de dolor, de críticas y de todo. Si usted trabaja y usted prospera trabajando porque usted es fiel a Dios, va a ser criticado por la prosperidad.
Incluso van a decir que usted se roba el dinero de la iglesia, que por eso tiene todo lo que tiene, pero a eso nadie le incumbe. Lo que importa es cómo está su vida espiritual ante los ojos de Dios. Lo importante es si usted está haciendo las cosas bien para el Señor. Lo importante es que usted es fiel a Dios con todo. Lo importante es que usted siga adelante. Y lo importante es pedirle a Dios sabiduría y que seamos llenos del Espíritu Santo, que tengamos esos frutos que son tan importantes para nuestra vida. Esos frutos son los que nos ayudan a movernos, que tengamos esos frutos del amor, de la paz, de la fe, de la pureza, de mansedumbre, de templanza. Qué bonito es servirle al Señor, pero moviéndonos en los frutos, en los dones dados por Él. Y no haciendo espectáculos. No, al Señor no le gustan los espectáculos. No importa que te digan que eres apagado. No importa que te digan que no tienes el fuego de Dios si tú sabes que hay un fuego que te quema dentro de tu corazón. ¿Cómo, cómo es que se manifiesta ese fuego dentro de tu corazón? Que tú hablas la palabra con seguridad, que tú predicas las palabras sin detenerte, que tú tienes en tu corazón esa disposición de hablar de la palabra del Señor, de orar por las necesidades de aquellos que aunque no conozca, tú dices, Señor, te ruego por aquellos que están pasando dificultades. Te ruego por aquellos que están enfermos, que yo no los conozco, pero tú sí los conoces. Te ruego por aquellos que no tienen empleo, por aquellos que no tienen que comer, por aquellos que tienen problemas en sus hogares, ya sean matrimoniales, familiares. Pero usted ora por todos aquellos, aunque no los conozca. Y su pasión es orar por las necesidades de otros para que Dios supla cada necesidad, para que Dios haga llegar un mensajero con la palabra de Dios. Ese es el fuego de Dios que lo quema. Usted que quiere que todo mundo conozca de Dios a través de la palabra, que usted quiere que todo mundo pueda congregarse, que pueda participar en el reino de Dios aquí en la tierra para pertenecer en el reino de Dios allá en los cielos. Que el Señor añada bendiciones a su bendita palabra y que nos ayude a mantenernos firmes y fieles a su palabra, y que podamos no ser el mártir como Esteban, pero sí soportar las pruebas, soportar las críticas, soportarlo todo por amor a Dios y pedirle perdón a Dios por aquellos que nos critican, por aquellos que nos maldicen. En el nombre de Jesús, los bendigo en esta mañana y les insto a seguir adelante. Comparta la palabra, póngala en obra para la honra y la gloria de nuestro Dios. Amén.